Bueno, me había olvidado de avanzar con las vías dispositivas. Y bueno, dice que hay una necesaria reflexión para los cambios culturales, que sería esto, lo que había dicho antes, ¿no? Que se necesita buscar la forma de que los alumnos sientan el interés y sientan esta motivación de querer aprender y querer estar dentro de la escuela. Y bueno, Ros, te toca a vos. Lo que María, siguiendo con esta reflexión sobre los cambios culturales, lo que María Cristina Davini menciona es que las escuelas son y siempre han sido instituciones de conservación de la cultura. Lo que quiere decir que no siempre han sido permeables a la incorporación de lo nuevo, como que mientras que todo cambia y las tecnologías sociales se modifican, las escuelas parecen mantenerse como una institución cascarón. Es decir, se conservan constantes y permeables a lo largo del tiempo, con la misma organización y propuesta, y a ello hay que sumarle también lo que hace que los estudiantes permanezcan más tiempo dentro del seno escolar, y bueno, se vean obligados a consumir esas propuestas como que son propuestas estáticas, ¿no? No hay como un cambio en las propuestas, lo que quiere decir en este sentido. También lo que menciona María Cristina Davini es que en las últimas décadas la relación entre profesores y alumnos y entre ellos y la escuela han cambiado. Las expectativas sociales y las brechas generacionales se profundizaron y los estudiantes ya no se comportan como receptores pasivos o como consumidores de las mismas ofertas, sino que ya son receptores activos y buscan innovación en lo que es las nuevas propuestas, ¿no?, escolares. Para eso es necesario reflexionar sobre estos cambios, pensando en la motivación en la enseñanza para provocar el interés de los alumnos por aprender. En este caso, los cambios culturales, como por ejemplo la televisión y los medios de comunicación, en realidad no son un obstáculo como en otros momentos fueron percibidos, sino que lo que plantea María Cristina Davini es que esta problemática puede deberse a la forma en la que uno se relaciona con esos cambios y de la forma en la que suponen esos cambios. Como que lo que plantea en este sentido es que siempre se le echó la culpa a lo que fueron la tecnología, la televisión, los medios de comunicación. Bueno, en este caso ya hablamos de computadoras, internet, todo eso, como que siempre se echó la culpa a que el alumno se encontraba distraído en eso y no tenía el interés por estudiar. Y bueno, lo que plantea en este caso María Cristina Davini es que tiene más que ver en la forma en la que uno se relaciona con esas nuevas culturas y cómo supone que va a enseñar en base a eso. Bueno, me trabé. Discúlpame, Roxana, vos lo que querés decir es que de alguna manera el planteo que hace Davini es que hay que amigarse con la tecnología y hay que incorporar la tecnología al aula porque si no nos pasa por arriba. Es esto, ¿no? Claro, es como lo que plantea ella es que siempre se vio como la falta de motivación del alumno, se la vio como que con las tecnologías, todos los cambios culturales que hubo, eso hizo que el alumno pierda ese interés por aprender. Entonces lo que plantea ella es que no tiene tanto que ver con lo que es la distracción del alumno, sino tiene que ver más con la posición del docente, que es el que lo ve como enemigo a ese cambio cultural. Por eso. Y no lo incorpora, claro, no lo toma como parte del proceso. Sí. Entonces, Las por eso propuestas es de la escuela ahí siempre van como un paso atrás o 10 pasos atrás del avance tecnológico. Pero voy a hacer una claro. aclaración.
voy a hacer una aclaración sobre esto. Es correcto lo que dice Davini y lo que vos estás reproduciendo, digamos, del planteo de Davini. Pero también es verdad que las escuelas no están equipadas lo suficiente como para que el docente pueda trabajar desde esa mirada o con esa mirada. Es decir, está todo muy bien hasta que vos llegás a la escuela y en la escuela no hay internet. Entonces, es muy poco, ¿sí? Más que organizar un PowerPoint y más que gastar tus, tus créditos, no es mucho más lo que podés hacer. Es decir, si no nos encontramos con una escuela que esté equipada lo suficientemente como para nosotros poder manejar estas cuestiones, ahí empieza el problema, porque esto hay que ir analizándolo. O sea, la propuesta de María Cristina Davini está muy bien, es correcto, pero ella no profundiza qué sucede desde una mirada más política de la educación. Bueno, política y económica, es decir, las escuelas no están equipadas, no tienen Claro, internet. El profesorado, vamos al profesorado, el profesorado no hay internet, hay un internet suficiente para que utilicen en las oficinas, pero nosotros los docentes en las aulas no los podemos utilizar. claro, Porque no eso hay es lo que suficiente, ella no, menciona que hubo como, hay como progresos en lo que es la sociedad, hay progresos, pero como que la escuela está como estancada quedó claro, como estancada en el tiempo. sí, Va pasando los procesos, van cambiando las cosas y la escuela como que siempre se mantiene tradicional, como que sí, se mantiene estática. sí, Es un poco lo sí, que plantea en este sentido con el tema de lo que es los cambios culturales y las tecnologías, más que nada. Porque habla comparto, mucho y hay que hacer un el tema salto abismal para que todo cambie. Sí, 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 sí. comparto plenamente. Bueno, Por eso. Por eso ella lo que plantea en este sentido es que se necesita entender las transformaciones sociales y las nuevas culturas juveniles a la hora de motivar para aprender. Como que es, en primer lugar, es indispensable comprender las expectativas, las necesidades, las dificultades y forma de comunicación de los alumnos. Y bueno, y en segundo lugar, se requiere estructurar de otra manera las interacciones. Lo que ella habla es de que no vernos como pares opuestos. O sea, lo que ella menciona es docente versus alumno, alumno versus escuela, como no pares opuestos. Sino lo que ella plantea es ver esto como parte de una misma realidad con funciones diferenciadas, pero que se complementan y son necesarias. O sea, es necesaria la complementación entre los docentes, alumnos y docente, alumnos y escuela. O sea, no hacerlo como si fuera que son completamente diferentes, sino a partir de esas diferencias, unificarlas y armar algo complementario. bien, Eso es lo que menciona más que nada. Y bueno, en este caso, la didáctica no solo tiene el desafío de ayudar a pensar a los profesores, sino también ayudarlos a hacer como un planeamiento en lo que es la enseñanza, como motivar en la enseñanza, impulsar el interés del alumno por bien, aprender, digamos, lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Para esto, lo que dice María Cristina Davini es que es importante reflexionar sobre los cambios culturales y de los sujetos, y también implica el planteo de criterios básicos para la acción didáctica. Y bueno, vamos a lo que es la propuesta de los 10 criterios didácticos para motivar la enseñanza. bien. Los voy a leer porque no me lo acuerdo, profe. No, está bien, no es importante que te los acuerdes, sí que puedas entender algunos o recordar algunos en cuanto a la Listo. explicación. Bueno, los 10 criterios didácticos para la motivación que propone María Davini son transmitir contenidos relevantes y valiosos, apelar a los códigos y lenguaje de los estudiantes, incluir la motivación en la enseñanza, comunicarse en forma personalizada y retroalimentar, trabajar desde lo concreto y los problemas concretos,
dar al alumno la oportunidad de implicarse activamente en las tareas, promover la participación con otros, estimular a los alumnos para que se comprometan con la investigación de ideas o problemas personales o sociales, dar oportunidad para evaluar avances y mejoras, así como propios errores, y mantener la coherencia y nunca proponer algo que luego resulte contrario o contradictorio con lo que efectivamente se hace. Bueno, yo voy a pasar a analizar el primer criterio, que es transmitir contenidos relevantes y valiosos. En este caso, lo que dice María Cristina Davini es que la enseñanza en cualquiera de sus formas y orientaciones es siempre un acto de transmisión de contenidos culturales. Bueno, ya sean conocimientos, habilidades, capacidades. Quienes se disponen o proponen enseñarlos lo consideran valioso en sí mismos. Ahora la pregunta es, está bien, el docente lo considera valioso a lo que va a enseñar, lo que va a transmitir, pero la pregunta es si los alumnos lo reciben de la misma manera, si entienden o valoran la importancia de ese contenido que se le está transmitiendo. Esa es una forma de plantearse las preguntas a la hora de enseñar, porque ayuda a los profesores a proponer saberes más relevantes y motivadores para los alumnos. Esto quiere decir que al plantearse esas preguntas, si lo que nosotros los profesores le van a enseñar a los alumnos va a impactar en lo que es los alumnos, si va a impactar en el tema de motivarlos, si para ellos va a ser realmente tan importante como lo consideran los profesores, porque muchas veces hay contenidos que los profesores lo consideran que son importantes, valiosos, y posiblemente al alumno no le llegue de la misma manera, no tenga la misma motivación o no lo sienta que es tan valioso como lo cree el profesor. Bien. Entonces es importante tener en consideración también esas cosas para poder atrapar la atención del alumno, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo que planteaba María, un ejemplo que daba María Cristina Davini era el ejemplo de un relato de un abuelo, ¿no? A los chicos se les plantea el relato de un abuelo y lo que hace este relato es no solo transmitirles contenidos valiosos de lo que es para entender a los adultos mayores y eso, sino que también les transmite contenidos valiosos para lo que es la vida, para lo que es ellos se pueden plantear a futuro, como una enseñanza, comprender la identidad de ellos y todo eso. También yo lo planteaba como un ejemplo, ¿no?, que traigo yo, es nosotras en el trabajo habíamos planteado para motivar a los alumnos en la interacción con el tema del relato y la carta, habíamos planteado proponer un relato de un excombatiente de Malvinas. Entonces eso también puede significar algo valioso y relevante, porque no solo le está transmitiendo el conocer lo que se trata de un relato, sino también que le está transmitiendo el hecho de lo valioso que es la historia, de lo que sucedió en nuestro país con respecto a la guerra de Malvinas. Y bueno, y también puede servir para que los chicos tengan respeto hacia la patria, respeto hacia ciertas cosas que por ahí, por desconocimiento, no lo tienen. Bien. Eso es más o menos el ejemplo que me parece que va a mano de esto, de lo que es la motivación para transmitir valores y bueno, cosas valiosas para que el chico aprenda, ¿no? Y bueno, en este primer criterio, lo que podemos destacar es que la motivación por el contenido no se impone, sino que es necesario analizar y discutir con los alumnos el valor del contenido que se espera enseñar. Bien. Bueno, Muy bien. paso al segundo criterio, que es apelar a los códigos y lenguaje de los estudiantes.
Bueno, en este sentido, lo que dice que la enseñanza implica siempre una relación, una interpelación y una comunicación entre quien enseña y quienes aprende, es decir, entre profesor y alumno. Es importante el cambio de ideas, conceptos, todo eso para potenciar esta comunicación y motivar en relación con su desarrollo. Lo que dice María Cristina Davini, que la enseñanza requiere incorporar las formas de expresión a través de las cuales los jóvenes construyen hoy sus identidades. Y dice que se puede aprender mejor y motivar el esfuerzo por aprender si se incorporan las formas de comunicación y los lenguajes más próximos y significativos para la vida de los estudiantes, en los cuales ellos construyen su experiencia. Bien. Lo que menciona María Cristina Davini, por ejemplo, para tener en cuenta que es importante en el desarrollo de la enseñanza. Me olvidé. Sí, perdón. Es el lenguaje y los códigos expresivos de los alumnos y los lenguajes de la cultura visual, la expresión de la música y los deportes y de la cultura interactiva. La utilización de otros lenguajes que no sean solo el verbal, sí, correcto. Sí. Bien. Bueno, y ella lo que habla es que... Apuremos un poco porque hace 25 minutos que están... Perdón, no termino, tenían profe. 10 minutos, ¿eh? No, les digo porque la administración del tiempo es un tema importante. Yo las dejo, pero hace 25 minutos. Bueno, igualmente ya termino. Van a ver cómo, no sé cómo van a hacer para resolver esto. Listo, ya termino igualmente, profe. Y bueno, lo que dice que la música es fundamental, las películas, los textos y todo eso en conjunto pueden despertar interés en el alumno. Bien. Bueno, el tercer criterio es incluir la emoción en la enseñanza, que cualquier contenido a enseñar se debe incluir la emoción, porque impulsa la motivación. Lo que hay que hacer es no generar rutinas, incluir los intereses de los alumnos, aportar ideas y proyectos propios, facilitar distintas formas de expresión y representación de sus ideas, reflexionar acerca de los valores sociales y el uso del conocimiento. Después dice comunicarse en forma personalizada y retroalimentar, que esto sería que los docentes dejen abierto el paso de las opiniones y todo lo que puedan aportar los alumnos, y de la misma forma los docentes, o sea, que sea de igual forma. Y después el trabajo desde lo concreto, los problemas concretos, sería presentar material y dar la posibilidad de hacer simulaciones o como eso, o presentar material que ellos puedan utilizar y puedan dar, me pongo nerviosa, que se pueda incorporar, digamos, que se puedan incorporar experiencias y se puedan compartir, o sea, de lo que se aprende se pueda hacer una simulación para que se pueda aprender trabajándolo. Ros, seguís vos ahora. El sexto criterio de Cristina Davini habla del alumno, la oportunidad de implicarse activamente en las tareas. En este criterio habla que la motivación para aprender aumentaría a medida que los estudiantes puedan involucrarse activamente en la enseñanza. Esto contempla no solo la participación en la enseñanza, sino también la posibilidad de elegir temas o problemas que deseen estudiar o profundizar. Esto implica desempeñar el papel del estudiante, investigar, exponer, observar, entrevistar,
participar en simulaciones en lugar de escuchar, completar fichas o intervenir en discusiones rutinarias. En este criterio se puede elegir temas o problemas de profundización o lecturas, tomar decisiones durante las actividades de aprendizaje y ver las consecuencias de sus elecciones. Esto es del criterio que habla Cristina Davini. Bien. Sobre estos temas. Después, promover la participación con otros. En este criterio, ¿cómo podemos hacer esto? Es invitar a los alumnos a participar en grupos de aprendizaje. De esta forma, este grupo va a ser el factor que motorice el desarrollo de las actividades, en el que el mismo alumno interaccione con sus compañeros, propiciando así la situación de aprendizaje de los contenidos y los significados. De esta manera, el aprendizaje va a ser construido y a partir de forma conjunta y distribuido a los alumnos que participen más que individualmente. Es como que al ser grupal pueden ver otras perspectivas. Bien. De esto habla este criterio. Estimular a los alumnos para que se comprometan con la investigación de ideas o problemas personales o sociales. En este criterio, este modelo de enseñanza, podemos invitar a los alumnos que investiguen reflexivamente ideas, teoría, enfoques y problemas que involucren a la sociedad, que aporten de esta enseñanza, pueden brindar el desarrollo de la educación. El interés los lleva a tener más compromiso con lo que se hace. Estimula a los alumnos a comprometerse particularmente en aquello que eligen. Es un factor importante para enfatizar la motivación para aprender. Bien, te estoy escuchando. No, y ahí terminó la explicación de este criterio. Un ejemplo puede ser los temas actuales, por ejemplo, el aborto o temas que le interese a los estudiantes, temas personales para que ellos puedan estimular la motivación por aprender. Sí. Bueno, en el siguiente criterio, que es dar oportunidad para evaluar avances y mejoras, así como propios errores, se habla sobre la autoevaluación. Si bien la evaluación es una tarea del docente que utiliza para el seguimiento y el control de los aprendizajes, la autoevaluación por parte de los estudiantes le va a permitir a ellos evaluar sus progresos, revisar su propio progreso, su propio proceso, ver qué pueden mejorar dentro de sus posibilidades y de esa manera genera el interés. ¿Por qué? Porque la evaluación no va a ser algo que le interese a otros, sino que es algo que le va a interesar a sí mismo. Y después, en el siguiente criterio, que es mantener la coherencia y nunca proponer algo que luego resulte contrario o contradictorio con lo que efectivamente se hace. Por ejemplo, ¿me pasás la filmina así, por favor? En este criterio, por ejemplo, María Cristina Davini plantea el tema de que los docentes no deben contradecirse con lo que plantean efectivamente al inicio del año, por ejemplo. Ella hace un ejemplo sobre un profesor que plantea que va a valorar la participación y la crítica por parte de los alumnos y después lo que termina evaluando es el aprendizaje memorístico. Uh-huh. Todas estas cosas, estas contradicciones son percibidas por los alumnos. Terminan desembocando en que los alumnos se den cuenta que el profesor se contradice, qué sé yo. Entonces, de esa manera lo que hacen los alumnos es hacer el mínimo esfuerzo para aprobar los exámenes, porque también ella pone un ejemplo de un docente que siempre da la materia de la misma manera. Entonces, conociendo eso los alumnos, siempre van a tratar como de hacer el menor esfuerzo para aprobar la materia. Entonces, lo que plantea al final del criterio es que es necesaria que no debe haber esa falta de coherencia entre lo que se propone y lo que realmente se hace, porque de esa manera no se puede despertar el interés en los alumnos por aprender. Exacto. Y participar en la enseñanza. Los 10 criterios plantean fundamentalmente que la motivación no se despierta en una clase, sino que se debe hacer en todas las clases.
no me sale la palabra, perdón. Bien, de Pero manera se ve continua. de manera continua, exactamente, de manera continua en todas las clases para lograr hacerlo. No es en la primera clase que uno va a incentivar y motivar para que estén en sus clases siempre prendidos. Entonces es de manera continua en todas las clases. Bien. Bueno. Bueno. ¿Terminaron, chicas? Bien. Bueno, estuvo bien. Se demoró mucho al principio. Eso tienen que ver, lo digo para todas, las 4, ¿sí? Por el tema del tiempo. El tiempo, vuelvo e insisto siempre con lo mismo, el tiempo es importante. La distribución del tiempo y la cantidad de tiempo que lleva la exposición, poder controlar eso y regularlo es algo importante, ¿sí? No es un tema menor. Así que bueno, muy bien, un aplauso para las chicas que hoy rompieron el hielo y continuemos, ¿sí? No hago una evaluación así porque si no perdemos mucho tiempo. ¿Quiénes siguen? Vanessa, si no me equivoco, ¿no? ¿Y José Luis? Supongo, éramos los terceros, pero ellos hicieron Sí. los dos juntos, ¿no? Claro, sí que es correcto, siguen ustedes, chicos. Vanessa y José Luis. Y acá me va a faltar. Nicolás es el último que expone. Porque a mí me faltó agregar. A mí me faltó agregar el otro grupo. Bueno, los escuchamos, chicos. Bueno, un Yo segundo. mientras voy a agregar el grupo que me falta. Bueno, antes que nada, cuando pase las, ¿cómo se llama este? Las diapositivas lo vamos a leer porque hay partes que son muy chiquitas. Después detallamos, ¿estás bien? Dale. ¿Listo? Empiece, Vanessa. Bueno, buenos días a todos. Nosotros queremos comenzar presentándoles esta imagen y preguntándoles qué ven o qué les llama la atención. ¿Yo puedo participar? Sí. ¿Quién dice yo puedo participar? Ignacio. Pero sí, No. ¿cómo no vas a participar, Ignacio? Ok. Yo veo en la foto de la derecha, la de hoy, como que el profesor está en el frente de la clase y como que en el de la izquierda está como que hay más de un docente y están como desparramados. Y también veo que en la de hoy están como los pupitres en un orden, uno al lado del otro, como en fila, y en el de la izquierda hay como más desorden, hay como muchos más alumnos, todos desparramados por lo que debe ser el aula. Aparte tienen la ramita en la mano como implementando castigos 100 años atrás. Lo que hace el docente, tiene como un par de ramitas y que lo tiene así en forma de lado derecho y el alumno dando, como que los tiene castigándolos. Sí, aunque íbamos más que nada por el espacio, no por la disciplina, pero bien. Pero bien. Claro, porque nosotros firmamos lo que María Cristina Davini nos plantea acerca de lo que es la organización y las tareas dentro del aula. Ahora vamos a presentar las diapositivas. Y lo que ella nos establece es que en estos lugares se realizan las actividades, se establecen relaciones con el ambiente en donde se está. Este ambiente es un espacio en donde las personas pueden realizar, socializan con los demás y a la vez encuentran herramientas que ayuden a completar esas actividades, a realizar esas actividades, y es un ambiente que tendría que ser propicio para eso y agradable más que nada, que ellos se sientan cómodos y realizando esas actividades. Es decir, ¿cómo poder explicarlo? Nadie podría trabajar cómodamente si, por ejemplo, está en un sector que es alejado de, por así decirlo, una estufa en un día frío. Eso imposibilitaría mucho. También si el lugar está mal distribuido, por ejemplo, que los pupitres estén desalineados, entonces imposibilita ver al docente.
Bien, Bueno, en un lugar oscuro. exacto, o sea, digamos, tiene ¿Sí? que estar en condiciones agradables y propicias para que se desarrolle el intercambio con el docente. A ver, se puede O con las igual, porque actividades. se puede porque nuestras escuelas son bastante así y todos hemos sobrevivido, pero en realidad no es lo mejor, ¿sí? Lo ideal es generar un ambiente, como dicen ustedes, más agradable. Claro, de poder se puede, pero digamos dificulta mucho más la... Exactamente. Bueno, prosigo. Bien, Son ambientes en que no solamente es la transmisión del profesor del conocimiento, es una persona que está adelante hablando y hablando sobre conocimientos, sino que ellos pueden encontrar información con la cual puedan trabajar en paralelo a todo lo que va hablando el profesor. exacto. María Cristina Davini divide en 2 clases, que puede ser de territorio o de No, funciones. discúlpame, Vanessa, en 2 clases no. Divide la clase de 2 maneras. Se puede dividir, o plantea que la clase se puede dividir de 2 maneras. ¿Sí? En territorios o en funciones. No en 2 clases. Plantea justamente que el docente, antes de, ¿cómo sería esa la palabra? De plantear el momento de organizar una clase, tiene que saber en cuál de las dos, ¿cómo se dice? En cuál de los dos términos va a ser, si no de funciones o de territorios. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien. Así no le como lo que tiene que decir mi compañera. No, está bien, pero es importante aclarar que por ahí es una tontería, ¿viste? Porque uno lo dice, sí, en 2 clases, pero no, pero pará, porque no, por eso lo quiero aclarar, no son 2 clases, es una clase que se puede dividir de 2 formas distintas. Y que es importante que el docente, cuando empieza a pensar la clase, sepa desde dónde va a plantear esta organización. Es una forma de organizar la clase y no es un tema menor, ¿sí? Dale, Vanessa, continúa. Disculpa que te haya interrumpido. No, está bien, profe. Bueno, una puede ser, como dijo José, en términos de territorio, que es la forma más difundida que conocemos hoy en día, que es en las escuelas y universidades, que es que cada estudiante tiene su pupitre, su mesa, y que todos los alumnos realizan las mismas actividades. Y la enseñanza está centrada en la transmisión del profesor. Bien. Por otro lado tenemos las de funciones. Ay, de funciones quedó re feo. Pero bueno, en términos de funciones está. Divide el espacio en áreas de trabajo. Esta distribución está, se centra, perdón, a veces me trabo, se centra especialmente en el alumno. Digamos, en el caso de las de término, el alumno se centra mucho más en el docente. En este caso, digamos, está más centrada en lo que es el alumno. Sí. Si me explico. Es mucho más interactivo si, por ejemplo, de un segundo que estoy organizando, devolviendo algo. Bien, ya me encontré. Digamos, si estamos enseñando geografía, por ejemplo, es mucho más interactivo para el chico que vea, por ejemplo, un globo terráqueo o un mapa, por así decirlo. No sé si me explico. Bueno, el docente lo que hace es en la misma aula divide en sectores o áreas de trabajo, como puede ser, como dijo José, que hayan mapas o un globo terráqueo, o en nuestro caso podría ser que haya una biblioteca en el área de prácticas del lenguaje. Bien. Entonces el alumno puede sentarse dentro del lugar y ir complementando todo ese contenido con lo que tiene a su alcance. Bien. En estas 2 modalidades de organización, las aulas se mantienen fijas y constantes para los alumnos, y la apropiación del espacio por el docente se logra más en un nivel, se ve más en un nivel primario y inicial, porque el docente pasa mucho más tiempo en la misma aula. En cambio, en el nivel secundario o universitario, los que rotan constantemente son los docentes. Entonces es un poco más complicado para el docente apropiarse de ese espacio. Sí, se podría hacer
al revés, pero bueno, no lo hacen tampoco. Claro, y hay un modelo distinto que es, por ejemplo, Estados Unidos, que en Estados Unidos cada docente tiene su aula y los que rotan son los alumnos. Exactamente. Por ende, el docente tiende a apropiarse mucho más del lugar. Puede poner, bueno, esto es más en el lado secundario, pero en el lado primario de poner póster o pegar los mismos afiches de los alumnos. Todos los materiales, porque está el aula de matemática, el aula de ciencias sociales, el aula de... Entonces, los docentes van ingresando y en el aula están todos los materiales expuestos. Es el aula de ciencias sociales. Hay un televisor, hay videos para pasar, hay conexión a internet, hay mapas. Es lo que no hacen. Y eso es mucho más sencillo, es un gran cambio. Y no se requiere demasiado presupuesto, pero tampoco lo hacen. Perdón. Bueno, son los chicos los que giran. Vamos al aula de matemática. Entonces, en el aula de matemática está lleno de cosas de matemática. Está el material concreto. No es que el profesor tiene que trasladar el material o ir a buscarlo, o ir a buscar el mapa, traer el mapa, que la mapoteca está cerrada, que no está la llave, que no vino la bibliotecaria. Todo un incordio. Sería tan sencillo esto. Tampoco lo hacen. Ni ese cambio hacen. Que sería un cambio muy significativo para el buen desarrollo de la clase. ¿Sí? Como las aulas de computación, ¿sí? En cualquier escuela, sí, en cualquier escuela no, en algunas escuelas. Aulas de computación están las computadoras, es decir, el material necesario para desarrollar la clase. En las prácticas del lenguaje, todo lo necesario. Una biblioteca con buenos libros, que los chicos puedan ir, servirse, que tomen también el aula como propia y se sientan cómodos. Un rincón de lectura para que puedan estar sentados en el piso, apoyados contra la pared, leyendo de cualquier forma. ¿Cómo cambiaría todo? Eso, sencillamente. Bueno, continúen, por favor. Bien. Bueno, continuamos con cómo sería la distribución de los alumnos en el aula, que es la organización de la clase. Esto se puede dar a partir de cómo se sientan los alumnos. Como vemos acá en las imágenes, se puede formar un aula frontal, que los espacios están centrados en la atención hacia el profesor. Después tenemos por pequeños grupos, que es para favorecer el trabajo grupal. Y si no, en un aula foro, que es como en 2 filas, como en B, que es más centrado en el intercambio grupal, en el debate, podríamos decir. Bien. Claro. Digamos, en lo que sería el aula foro, por ejemplo, no es que está solamente centrado en ver al docente, sino que mientras vos debatís, o un alumno debate con el docente, también puede ver a la otra persona. Completamente diferente si en aula frontal, donde uno tiene más, tiene solamente visto al docente. Y la cabeza de tus compañeros. Claro, digamos, no tiende a desviar la atención. Claro. Claro. Y en el aula foro vos podés hacerlo en B o en semicírculo, entonces vos podés ver no solo al docente, sino a tus compañeros. Claro, sí. No interactúas con la nuca del compañero, sino interactúas con la cara. Bien, bueno, continúen. Y bueno, María Cristina Davini finaliza dándonos recomendaciones para facilitar el trabajo en el aula. Que una sería y que el docente debe utilizar instalación trabajando con los alumnos, y también tienen que tener en cuenta cuáles son las preferencias de ellos, qué es con lo que les gusta trabajar. Bien. Bueno, y digamos que Davini tiene mucha preferencia por lo que es el trabajo en grupo, así que da demasiados ejemplos. Sí.
ella cree que es, digamos, una de las mejores formas. ¿Por qué? Porque, por un lado, puede integrar a los alumnos que se encuentran en los lados más alejados o que son menos propensos a incorporarse, a participar, y va rotando. A su vez, los compañeros no se acostumbren a solamente trabajar con un compañero o un determinado grupo, sino que para que se amplíe y se lleve mejor con otros alumnos. Después también hace para, digamos que es más que nada para integración y para hacer participar a todo el conjunto y no a un determinado grupo. Bien. Esos son, digamos, los consejos que ella da, Vini. Sí. Sí. Bueno, con eso creo que... Bueno, bien, chicos. Muy bien, ¿eh? Bien, Bueno. bien cómo armaron las diapositivas y la exposición. Sí, era un videito que hubiera estado bueno que sea consecutivo, pero Bueno, teníamos que ponerle pausa. está bien, no hay problema. No hay problema, estuvo bien, Bueno, chicos. bueno, gracias, espero Bueno. que les haya Muy bueno, gustado. chicos, muy bueno. Sí, sí, y creo que quedó bastante claro, ¿sí? Digo, creo que quedó claro, no bastante. ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Mejor callen para siempre. No puedo callar porque tengo que dar exposición, pero Bueno, Después ojo. te la pregunto de forma Claro, por ahora que se me WhatsApp. pasaron los nervios, así se canchero. Ahora sí, listo, Bueno, ya ahora para respirar. sigue... ¿Quién sigue? Me perdí. Nosotras, profe. Paola. Sí. Sí, sí. Hay algo que me está saltando acá, un eco. Necesito que alguien apague. Ah, El micrófono de Paola. ¿Ahora me escucha? sí. Ah, Lo que pasa tenés es que estamos computadora. juntas. Está Priscila con la compu y yo estoy con el celular. Igual yo prendo el micrófono y se escucha lo que habla ella, así que, bueno, voy a compartir. No, pero no sé, ¿era eso lo que Sí, hacía eco? sí, es Porque a eso, mí tenía- me saltaba acá en la máquina que había un problema con eso. Sí, porque Pero yo no quería, prendemos- pero ya de antes, no quería interrumpir la exposición. Sí, se si escuchaba tengo los algo. dos micrófonos prendidos, se hace eco. Bien. Bueno, empezamos. Comiencen, chicas. Voy a intentar compartir pantalla. Voy a intentar compartir pantalla, ¿no? Voy a compartir pantalla. Si no estás al horno, si no la puedes ¿Ahí se compartir. Y ahí ya Sí, está sí. apareciendo. Bueno, son las primeras veces que hacemos esto. Y está bien, pero vos tenés que Ahí decirlo está. segura. A ver. Ahí está. Bueno, profe, Miren, chicos, buen Un día tema para todos. súper importante, la organización del tiempo y las tareas, que no Sí, es un tema menor. Y es sencillo de entender también y de explicar. Bueno, la organización del tiempo y las tareas. La enseñanza siempre implica una secuencia de tareas y estas se desarrollan necesariamente en el tiempo. Por un lado, perdón, retrocedo. Estoy nerviosa, profe. Cálmate, por favor, Paola. Ya vieja. Cálmense, por favor. Nerviosa. Bueno, sin embargo, existen tensiones en relación con el tiempo y las tareas de enseñanza de aprendizaje. Por un lado, las tareas de enseñanza se realizan en un marco de tiempo externo. Su desarrollo es lineal y uniforme. En este caso estaríamos hablando de lo que son los módulos, los horarios, los calendarios, etcétera. Es un tiempo siempre orientado hacia el futuro y sin vuelta atrás. Por otro lado, los aprendizajes tienen tiempos internos, que estos son variables. Algunos aprendizajes requieren de más tiempo, como también alumnos requieren de más tiempo para asimilar todo el contenido y los temas dados. En este caso, se pueden ver con frecuencia los retrocesos productivos, que estos nos permiten revisar dificultades y volver a avanzar. Si me permite, profe, yo le voy a dar un ejemplo de un retroceso productivo
que no hace muy poquito pasó acá con mi hijo. Yo tengo mi nene de 9 años, que está en 3.er grado, es primero. Yo creo que pasó esto, porque ellos antes de las vacaciones aprendieron lo que es divisiones, tablas, todo eso lo tenían reaprendido. Bueno. Volvieron de las vacaciones, la maestra siguió adelante con el contenido y a la hora de tomar una evaluación donde se relacionaba con el tema ya dado, los nenes, un 80% desaprobaron. Así que ahí la señorita tuvo que volver, dar otra vez todo ese tema, bueno, y así poder avanzar. Creo que eso es un retroceso productivo. Sí. ¿No? Sí, totalmente, es un retroceso productivo. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y está hablando. Javier, creo que es. Sí. No se da cuenta. Javi. Profe, creo que usted puede silenciarlo, ¿eh? A ver. Y toca los 3 puntitos y pone silenciar. Está practicando. Para que no digan que no estudia. No. A ver. Está rezando a cáncer. Perdón, estaba repasando, perdón, qué boludo, perdón. Una cosa peor que la otra. Lo quiere solucionar y es peor. Ay, profe, perdón, qué vergüenza. Ya está. Son cosas que pasan, Javier, no te avergüences. Bueno, sigo, profe. Sí, seguí. Bueno, estas tensiones a la hora de enseñar, según Davini, no se consideran como se debe. Uno siempre tiende a pensar en los tiempos que son regulados externamente. O sea, uno siempre tiende a pensar en la secuencia y que tiene que cumplirse con el programa como es, con el contenido, y nunca pensamos, en realidad yo voy a dar una opinión así, entre paréntesis, individual. Yo creo que hoy en día cambió bastante eso. Creo que se le tiene más. ¿A qué te referís? Mire, profe, yo tengo un hijo de 20 y uno de 9. Pasé toda la primaria con el de 20 y yo me daba, o sea, era como que yo sentía que a los chicos no se los esperaba, no les daban el tiempo necesario. Hoy en día, y aparte también lo que son las evaluaciones, hoy se tiene mucho en cuenta lo que es el concepto. Por ejemplo, con Joaquín, que es mi hijo más grande, las evaluaciones eran numéricas, y siempre uno peleaba por tener el 10 entre los nenes y eso, y ahora es como más conceptual, y se los espera un poco más a los chicos. Yo veo ese cambio, no sé si... Sí, bueno, no es, discúlpame, pero no es en todas las escuelas y no son todos los docentes. Sí, puede ser, porque son diferentes escuelas. Son cuestiones por ahí personales o particulares. En términos generales no hay un cambio tan sustancial como debería ser en 20 años, ¿no? Es más, yo creo que el cambio ha sido para peor, te soy sincera. Para mí también, pero... ha habido cambios, pero los cambios son para peor. Este cambio que vos notás, que vos decís, sí, la nota numérica, la nota conceptual, bueno, hay que ver, porque hay que ver si la nota conceptual pesa y es en función de mejorar la calidad educativa. Yo creo que es absolutamente todo lo contrario. Sí. Entonces, visto en términos generales, yo creo que el cambio no ha sido positivo. Ahora, vos podés pensar, sí, a lo mejor tu hijo o tus hijos han tenido buenos docentes, o la escuela particularmente se preocupa por eso. Se piensa de manera distinta, ¿sí? Algunos docentes piensan de manera distinta, que el tiempo de aprendizaje es individual, es personal, eso, bueno, sí, pero en términos generales, no. Sí, yo coincido. No le veo mucho cambio, pero bueno, también es una opinión personal, lo mío. Sí. No, yo coincido, para mí ningún extremo es bueno, así que... Bueno, esta visión corresponde a una visión productivista de la enseñanza.
muchas veces en contra de los tiempos requeridos para aprender o para el desarrollo de los aprendizajes más importantes. Tal como indica Eisner, que fue un destacado autor de la historia en el arte secuencial, nos señala que es poco probable que los docentes dediquen el tiempo necesario para que los estudiantes se inicien y desarrollen métodos educativos del pensamiento. Bueno, se siguen considerando que los estudiantes cumplan con los planes de estudio o alcancen altos puntajes en las evaluaciones. Claro. ¿Entendieron lo que quiere decir? Que es mucho más importante que desarrollen todos los contenidos planteados en el diseño curricular que detenerse en mirar si en realidad hay un avance o hay un progreso en la construcción del conocimiento. Es tanta la locura por terminar el diseño curricular, porque es lo que se exige desde la dirección, hay que terminar el diseño, hay que ver todos los contenidos, que uno no se detiene a trabajar de una manera más personalizada. También es real que se puede trabajar de una manera más personalizada cuando vos tenés un aula de no más de 15 alumnos. Y las aulas ahora tienen 40. Entonces es imposible. Uno avanza, y el que queda, queda, y el que sigue, sigue, y no se preocupa. Esto es así. Por eso digo, vuelta con esto, no es quitarle culpas al docente, sino es ver que muchas veces hay ciertas actitudes del docente que tienen que ver con la organización de la escuela, que ya está así. Si un aula de 35 personas, y bueno, quedan un montón en el camino, y los que quedan, quedan. No hay tiempo para trabajar individualmente. ¿Sí? Esto reafirma que el protagonista es el docente. Yo ayer justo estaba leyendo sobre el tema, y bueno, los problemas más grandes en el tiempo de la distribución de tiempos lo tienen los profesores nuevos, porque con la práctica es como que se va tratando de desarrollar mejor esto. Bueno, Davini dice que los profesores deberían tomar decisiones siempre en beneficio de los alumnos, tanto en la distribución de los tiempos como para las intenciones educativas más valiosas y las dificultades de los alumnos que tienen para alcanzarlas. En las escuelas se requiere cumplir con el programa de estudio. Entonces, nos preguntamos, ¿qué decidir y sobre qué criterios decidir? Davini plantea 3 criterios básicos, que son, uno es la jerarquía, otro es el ritmo, y el otro es la secuencia integradora. Para la administración del tiempo de la enseñanza. Bueno, voy a decir el de la jerarquía. El criterio de, El criterio de jerarquía representa la importancia diferencial que se atribuyen a los contenidos que se enseñan al valor educativo de las tareas de aprendizaje a su complejidad. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que todo lo que se enseña no tiene el mismo peso y valor. Tampoco todas las tareas deberían llevar el mismo tiempo de enseñanza, y algunas necesitan más apoyo y más seguimiento del profesor. Bueno, ahora va a seguir mi compañera. Desde el criterio que explicaba Paola, se recomienda primero analizar el valor educativo y priorizar el uso del tiempo para aquellas enseñanzas más relevantes. Después, hacer coexistir tareas basadas en el análisis de situaciones o de problemas con otras requeridas por el currículo estructurado. Bueno, y después dejar algunas tareas para que los alumnos completen por sí mismos, sean tareas más simples o más complejas, de acuerdo con las capacidades y posibilidades de los estudiantes. También puede ser, bueno, apoyados en guías o pistas dadas por los docentes. Bueno, según Davini, no vale la pena invertir tiempo en clase cuando las tareas no requieren del apoyo inmediato del docente. Dice que es preferible favorecer el desarrollo de la autonomía de los alumnos.
Bueno, esto quiere decir como que, o sea, no vale la pena invertir en tareas que quizás no necesitan el apoyo del docente y no le pueden sacar provecho a la ayuda que el docente le puede dar estando en el aula. Exactamente. Es eso. Bueno, así que según las investigaciones y la experiencia, indican que el tiempo invertido en las tareas más relevantes no es un tiempo gastado, sino que todo lo contrario. Implica avances más significativos, apoyando el logro con mayor claridad. Bueno, después ahí está el criterio del ritmo. El criterio de ritmo primero expresa las diferentes frecuencias de las tareas para lograr un determinado aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que es aprendido requiere la misma frecuencia y no se desarrolla en el mismo tiempo físico. Bueno, desde este criterio es importante observar primero las tareas en habilidades operativas y comunicativas. Estas en general requieren tiempos más cortos y repetidos. Bueno, estas tareas cumplen con el horario de la clase. Son las actividades que uno plantea en el aula, ¿sí? Y que tienen el tiempo de duración, si Sí, vamos a tener dos módulos. Una clase o una parte de la clase. Exactamente, exactamente. Bueno, y después las tareas de investigación, de análisis reflexivo o de solución de problemas, que estas requieren lapsos más extendidos, que raramente dura una sola clase. Estas se pueden extender a más de una clase. Bien. Bueno, y por último, el último criterio de secuencia integradora, bueno, primero indica que no todas las tareas son unidades sueltas, sino que corresponden a un proceso de desarrollo. Bueno, en este sentido, todo proceso de análisis le corresponde un momento de síntesis y a toda experiencia práctica les corresponde una reflexión. Me quedé sin... Bueno. Una reflexión, ¿y qué significa la secuencia integradora? ¿La secuencia integradora? Claro, estás hablando del criterio de secuencia integradora, entonces, ¿qué implica eso? Esto implica que las tareas no son unidades sueltas, sino que todo tiene como una secuencia, una línea que se sigue, está todo desarrollado. Sería como, por ejemplo, creo yo, que es ponerle la unidad 1, no vamos a saltar con la 5, sino que todo se sigue en un desarrollo 1, 2, 3, claro, secuenciado. Bien, ahí está un poquito mejor explicado. Bien. Bueno, según este criterio se recomienda, ya que a veces no se llega a dar en una clase, lo que se hace es, al completarse el horario de clases, hacer un balance o una recapitulación de todo lo que se vio durante esa clase para poder seguirlo en la próxima clase. Sí. Bueno, y después también distribuir tareas grupales y tareas individuales, bueno, que se desarrollen a lo largo de la clase, y dejar también actividades para el cierre de la clase. Bien. Bueno, y finalmente, en cuanto a las distintas actividades de enseñanza, bueno, es necesario distribuir los tiempos. Hacer un balance equilibrado. Bueno, está el tiempo centrado primero en el desarrollo de las actividades que da el docente, y después el tiempo dedicado a la parte en la que participan los estudiantes. O sea, que no sea toda la clase el profesor hablando, ni toda la clase los alumnos haciendo actividades, sino que sea un balance de los dos. Bien. Bueno,
Ahora vamos a explicar 2 viñetas. Bueno, no sé Empieza. si las Sí. ven. Sí. En esa viñeta se ve un profesor que lleva todo el contenido, todos los temas, todo el currículum encima y está pisando al alumno como que no está respetando los tiempos del alumno. ¿La ven? Sí, perfecto. ¿Alguien quiere dar una opinión sobre esta viñeta, algo? Ay, sí. Nadie dice nada. Están todos repasando, me parece. Ah, bueno. Bueno, y después encontramos otra. Está muy bien, ¿eh? Sí, con la anterior podría aportar algo. Sí, dale, Ariel, te escuchamos. Sí, por lo que veo, ahí el docente está tratando de cumplir con sus objetivos durante todo el año y con otras tareas administrativas que también se las recargan al docente y que por ahí, bueno, está pisando al alumno, pero no es una manera físicamente de pisarlo, sino de olvidarse por ahí de algunos contenidos o de pasar por alto algunas cosas, algunas observaciones que los alumnos deben tener, ¿no? O sea, muchas veces el docente se olvida de observar al alumno en su parte personal o en su parte interna y el chico está pasando por una situación donde el docente, por cumplir con la parte administrativa o con sus contenidos, el alumno queda como excluido en esa parte. Eso por ahí me da la sensación la viñeta, ¿no? Sí, está bien. Sí, Ariel, lo que pasa que cuidado con esto de las cuestiones personales de los alumnos, ¿eh? Porque siempre digo lo mismo, van a tener un montón de alumnos con un montón de problemas. Y si nosotros vamos a contemplar todos los problemas individuales que cada uno tiene, no vamos a enseñar. Y nosotros tenemos la tarea de enseñar, ¿sí? Más allá de que podemos escuchar, que podemos respetar, podemos entender ciertas situaciones, nosotros tenemos que enseñar, porque el valor de lo que ellos aprendan es lo que los va a ayudar a salir de donde están. Entonces no nos desviemos con estas cuestiones, ¿sí? Es importante lo que le pasa, pero no me puedo... Cada alumno es un mundo diferente. Claro, porque problemas, estamos llenos de problemas, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Es muy buena la interpretación que hizo Ariel y estoy de acuerdo con él, pero siempre digo lo mismo, todos los extremos hay que ser No, más sí, por equilibrados supuesto. en esto, ¿sí? No, ya lo que voy es no a los extremos, sino muchas veces pasa, ¿no? Que uno tiene un alumno con un problema, no digo que sea todos los problemas, los 30 alumnos Todos tienen tienen problemas. problemas, ¿eh? Sí, pero muchas veces uno es el que se destaca y a veces uno a ese no le da importancia, sea por un caso de bullying, por un caso de violación, qué sé yo, un caso familiar, y a veces dice, pero ¿cómo el docente no lo vio? ¿Cómo el docente no lo detectó en el aula? Y porque pasa esto, ¿no? A veces están tan Sí. metidos en querer enseñar y en querer dar el contenido y en toco y me voy, que después esas cosas se escapan. Sí. Eso nada más, no digo que uno esté todo el tiempo tratando de buscar el problema en el curso. No, está bien, Ariel, lo entendí así. Y también entendí que Ariel lo que creo que quiso decir fue esto de un poco defender al docente, si no es que el docente lo hace a propósito, no es que lo pisa Claro, explícitamente, ¿sí? exacto. Sino que todo el trabajo que tenemos a veces nos supera de manera tal que olvidamos esas cuestiones. Exacto. Personales, sí, yo creo, entendí, Ariel, lo que dijiste, pero quería también aclarar esto, cuidado con eso, que eso tampoco... No, está perfecto porque estamos en un periodo de formación y usted nos tiene que decir sí o sí eso, está perfecto, que gracias. Tampoco nos rebalse eso, ¿sí? No desviemos ese camino, ¿sí? O sea, nosotros estamos para enseñar, entonces podemos escuchar, hay un conflicto, un problema, hablamos, pero no perdamos de vista estas cuestiones, ¿sí? Porque acercarles el contenido y ayudarlos a pensar desde nuestro trabajo es lo que los va a ayudar a ellos a salir de donde están. No perdamos Le va a dar eso. confianza, le va a dar seguridad. Claro, Exacto. generar en ellos una autonomía es lo que les va a permitir y que adquieran el valor y la importancia que tiene el estudio, es lo que les va a permitir salir de donde están. Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidar. Si nos quedamos enfrascados en esas cuestiones, o incluso si pensamos desde esta mirada de pobrecito,
No, Pobre. esa no. No, pero esto no lo digo porque vos lo quisiste decir, digo, a veces pasa, ¿sí? Y pobre, ¿qué querés? No le voy a exigir. Y pobre, no. A él hay que exigirle. Es al que más hay que exigirle, porque tiene que entender y aprender que esto es lo que tiene para poder superarse. Es todo lo contrario el discurso, porque se van a encontrar con este discurso también. Y bueno, ¿qué querés? Que por lo menos lo básico y que bueno, que vaya zafando, pobrecito. No, eso es ponerlo en un lugar tremendo. Es todo lo contrario, hay que fortalecer la posibilidad de que puede hacerlo. Claro, Vos podés el hacerlo, papel vos de podés víctima superar, siempre. vos podés mejorar, ¿sí? Todo se puede, podés mejorar y estudiar, conseguir un trabajo y mejorar en la vida y progresar es lo mejor que podés hacer. Esto es lo que hay que fortalecer, es al revés. Y lo digo porque está bastante lleno el discurso dentro del sistema educativo de esto de, y bueno, ¿qué querés, pobrecito? No, es todo lo contrario. Yo, pobrecito, mis alumnos no son pobrecitos. No, todos tienen la capacidad de poder superar situaciones adversas y todos tienen la capacidad de poder construir autonomía, así que vamos para adelante. Pobrecito, no. Puedo entender lo que le pasa, ay, sí, pop, pero ya está. Se entiende el discurso, ¿no? Lo que quiero Sí, significar. profe, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, chicas, ¿terminaron ya con esto? Sí, hay una viñeta más, Sí, nada más. queda una más que es como para cerrar, que yo creo que representa más que nada los tiempos. Sí, está muy bien. Los tiempos que cada uno tiene, que son Claro, diferentes. sí. Que son diferentes, Cada uno, exactamente. Bueno, eso es todo, profe. Bien, chicas, muy bien, ¿eh? Aplauso también. Muy bien las viñetas, muy bien cómo lo prepararon. Gracias, Gracias, profe. Está bien. Bueno, próximo grupo. ¿Quiere que hemos nosotros? Exactamente. Bueno. Agustina, Javier, Ignacio. Voy a compartir pantalla, profe. ¿Cómo no? Díganme si se ve. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar hablando de la coordinación del grupo y las tareas. Bueno, a excepción donde una clase se da de manera individual de una persona a otra, las clases en general, se dan en un ambiente grupal en una escuela. La clase está programada y está conducida por un docente o el equipo de docentes. Ahora, el desarrollo de las tareas y de la enseñanza, de lo aprendido, se produce a través de la mediación con los alumnos. Los profesores saben que el hecho de organizar los espacios, las clases y el tiempo provee realmente coordenadas muy significativas para las tareas de los alumnos. Asimismo, se considera que coordinar los roles, la participación con los alumnos, fortalece por un lado el aprendizaje compartido y por el otro lado enriquece el aprendizaje individual. O sea, si vamos en pocas palabras, el intercambio entre el profesor y los alumnos enriquece el aprendizaje de los alumnos. Esta modalidad, por así decir, es una mirada reciente, como dice Davini, y cada día aporta más significado a la postura del docente y le quita, y cada vez se va alejando de esa mirada antigua del profesor como protagonista, dando una clase y el alumno solo lo escucha. Acá, lejos de esa postura, lo único que se ve es un feedback entre el alumno y el profesor. Para que se pueda dar este tipo de clase, llevamos un proceso de 3 fases. Estas fases son la fase de la perspectiva cognitiva,
la perspectiva de dinámica y la perspectiva sociocultural. Para empezar, la perspectiva cognitiva, que es aquella donde se enfatiza que el alumno su aprendizaje personal, individual, se va construyendo a partir de la mediación con los otros. O sea, que los alumnos intervienen en la construcción individual del aprendizaje, del aprendizaje individual del alumno, de uno. Después, la segunda fase, la fase dinámica, la fase que se centraliza en los estudios de la dinámica y la comunicación grupal en pequeños grupos, en sus aspectos implícitos y explícitos, y a través de aspectos más que nada de la psicología grupal. Acá lo que pretende es posibilita entender a través de los procesos implícitos se pueden beneficiar o pueden, al contrario, pueden, no me sé la palabra, obstruir el conocimiento y la sí, obstruir esto no solo pasa con los alumnos, sino también que pasa con los profesores. Y por el otro lado, la tercera fase, la fase sociocultural, es la que posibilita aprender por qué el aprendizaje se logra a través del grupo y la participación. Esas son las tres fases para el proceso del papel mediador entre el docente y con los alumnos. Bien. Bueno, ahí sigo yo, recuperando un poco el hilo de lo que estaba hablando Javi. María Cristina Davini plantea también que los profesores, además de comprender, necesitan coordinar la participación del grupo en las aulas. Entre los principales inconvenientes que los docentes deben expresar a la hora de conducir las clases se menciona la heterogeneidad de los alumnos. O sea, es decir, sin importar la edad de los alumnos, está integrada con personas con capacidades diferentes, de comprensión, con modos de acción y reacción diferentes, con intereses y expectativas distintas, los contextos de cada alumno son distintos, así como las situaciones familiares son particulares. Bien. Y también se ha afectado en el tema del tamaño del grupo. La mirada de heterogeneidad hace hincapié en los individuos y no en el grupo en sí, como sistema social. Los individuos son heterogéneos en sus estilos, en sus modos de interacción y en sus capacidades, pero como grupo conforman un sistema social sinérgico, es decir, cada miembro aporta desde su lugar a la interacción del conjunto y a las producciones de la clase. Lo individual y lo grupal, entonces, según Davini, no se definirían como algo opuesto, sino como polos de un mismo continuo. Claro, se integran, Entonces, ¿sí? Sí, se integran. Entonces ella plantea que los alumnos aprenden mejor cuando pueden tener autonomía. ¿Autonomía en qué sentido? Valerse de las ideas y las experiencias del otro, pensar juntos y elaborar nuevas formas de pensar y de hacer en conjunto. O sea, teniendo sus formas de pensar y todo, pero adaptándolas al grupo. Esto implica un desafío para los profesores, pensar en una enseñanza que no desconozca las diferencias, la singularidad o la diversidad, y que no dificulte la expresión, la creatividad y la iniciativa del grupo. Y desde este lugar, el desafío entonces es organizar un grupo colaborativo de aprendizaje para lo cual se proponen los siguientes criterios. Ahí voy. El primero es apoyar al grupo para que acuerde un objetivo común, más allá de las metas personales de cada uno. El segundo es utilizar el ambiente social y la cultura en la que viven, los símbolos, los signos, las costumbres, todo esto para ampliar la comprensión sobre los mismos y para establecer los puentes de comprensión del ambiente social ampliado. Disculpen, ¿no pueden aumentar un poquito para que se vea, para que los compañeros vean? Sí. Ahí veo. Porque está muy chiquitita la letra. Yo lo sé, pero a lo mejor los compañeros... ¿Ahí se ve mejor? Ahí está mejor. Disculpen, que no sabía cómo... Ahí no está completo y yo los voy leyendo y lo voy ampliando un poco, eso sí. ¿Quiere que los vuelva a decir? No, está bien. Apoyar al grupo, utilizar el ambiente social y la cultura en la que viven, organizar a los grupos integrando distintas capacidades y estilos personales, en lugar de homogenizarlos.
Otro puede ser proponer un claro plan de trabajo y distribuir las tareas a realizar y compartir, evitando tareas difusas. Claro, discúlpame, no es solo armen grupo, sino Claro. hay que enseñarles a trabajar en grupo, ¿sí? Armar en principio los grupos, organizar esas tareas, bueno, a ver cómo se van a organizar, quién va a escribir, quién va a leer, quién va a pintar, lo que tengan que hacer, ¿no? Cómo se van a distribuir las tareas, porque eso es importante y eso ayuda a la conformación del grupo. Y además Porque no es como adaptarse a que no todos son iguales. Nos sacamos de encima las cosas, y armen grupo y que cada uno trabaje como quiera, no. Porque ahí empiezan los problemas, algunos trabajan, otros no trabajan, y es todo un temón ese, ¿viste? Entonces, el trabajar en grupo implica también una gran tarea por parte del profesor. Sí, continúa, Agustina. Bueno, otro que sigue es posibilitar un permanente intercambio entre los miembros, enriqueciendo y aportando a las tareas, eso que hablamos recién, variar en el tiempo la conformación de los grupos, o sea, ir variando, como lo que nos hicieron hacer, por ejemplo, nosotros en el profesorado, es que no mantengamos el grupo de siempre, que intentemos trabajar con otras personas para probar experiencias nuevas y para ver cómo nos adaptamos a esa diversidad, porque no siempre vamos a trabajar con la gente que nosotros queremos, o mejor nos caen, o mejor trabajamos. Después. Sí. En los casos en los que existan diferencias importantes entre las perspectivas y las concepciones de los miembros, habrá que dar cuentas de ellas y debatirlas. Otra, brindar explícito apoyo y retroalimentación. Y por último, no olvidar el seguimiento individual de los alumnos y apoyar las dificultades que se presentan en la integración y en los aprendizajes. Bien, muy bien. Esto va a que no solo es, por ejemplo, hacer un grupo y hacer las tareas y después corregir, sino hacer un seguimiento para ver el proceso. Todo el proceso hay que también tener muy en cuenta. Exacto. Después, a ver. Bueno, ahora lo que concentra, plantea María Cristina Davini, lo que concentra el trabajo común son las tareas y el vehículo para esto es el lenguaje. A través del lenguaje se desarrollan diálogos, distintas conversaciones, distintas formas de expresión, distintas experiencias, se debaten los puntos de vista, uno colabora con el otro, y de esta manera se va construyendo un diálogo permanente y reflexivo en el grupo. Eso es algo muy importante que se tiene que dar. Bien. Después, en cuanto al tamaño de las clases, pueden ser muy numerosas, como en el caso de nosotros, que somos un grupo muy numeroso, y esto supone problemas de coordinación en el grupo. Dificulta la interacción dentro del grupo y la realización de las tareas, pero también, por otro lado, puede pasar que dentro del grupo sean pequeñas, sea una clase pequeña, y esto reduce el margen de actividad a proponer, disminuye la riqueza de la variedad de los intercambios y la cooperación. En cuanto al tamaño, se proponen los siguientes criterios. Distribuir al grupo de clase en grupos más pequeños de trabajo, acompañando la organización del espacio y facilitando las tareas. Según sean las tareas, cada grupo puede realizar los mismos trabajos o cada grupo puede hacer tareas distintas y complementarlas respecto del grupo total de la clase. Sí. Después, establecer los límites para tiempo de la realización de las tareas de modo realista. Después, realizar un balance conjunto de las tareas realizadas y de las dificultades. Determinar siempre el tiempo posterior para la puesta en común de las tareas en los distintos grupos. Una vez que el grupo ya está integrado y trabaja colaborativamente, los intercambios ya se dan de manera constante y en este momento como el que el profesor pasa a tener un rol y la actividad del profesor pasa a consistir en esto: estimular la participación y mantener el grupo activo. En el caso de cuestiones a debatir, moderar los debates sin tomar partido durante su desarrollo, o sea, realizar una síntesis final del debate, en cuyo momento se pueden exponer las ideas propias y fundamentarlas. Dar seguimiento a cada uno de los miembros, no al grupo en general, porque están devoluciones en general y creo que lo mejor es a cada uno corregirle para que pueda mejorar desde el aspecto de cada uno. Dar seguimiento a cada uno de los miembros, encauzar y reencauzar el trabajo del grupo en función de las tareas y dar retroalimentación al conjunto y en forma individual. Perfecto.
Bueno, yo tomo la posta y les voy a hablar de la administración de los recursos y las tareas. Esto es muy importante porque van a ser los soportes que va a poseer el docente para dar su clase. Los mismos se eligen a través de la programación. Se eligen los recursos según los contenidos y las funciones que se van a dar. Estos recursos tienen distintas funciones y ahora se los voy a nombrar. Poner en contacto el conocimiento presente y disponible que tienen los alumnos con el conocimiento ampliado y estructurado que está disponible en el acervo social. También brindar las posibilidades diversas para que el alumno experimente y construya este contenido. También ofrecer distintos modos de representación al conocimiento. Y por último, el apoyar y facilitar el intercambio entre estudiantes y el conocimiento sistemático. Voy a pasar de diapositiva. Bien. Bueno, de sus características, estos recursos y tareas incluyen las herramientas que aportan, herramientas y soportes que aportan información y conocimiento, por ejemplo, libros de texto, pueden ser tablas, gráficos. En segundo lugar, las herramientas para la acción y el conocimiento operativo, que incluyen los laboratorios, los mapas, ficheros, las computadoras, que utilizamos mucho ahora en la pandemia. También tenemos las herramientas y soportes de comunicación y expresión, que son, por ejemplo, la clásica pizarra, muy presente en las aulas, narraciones, o pueden ser también mapas conceptuales. Y lo que Davini destaca principalmente en su bibliografía es utilizar lo que esté disponible, estos recursos disponibles en el contexto, y siempre de acuerdo a las posibilidades y las capacidades que tengan los alumnos. Muy bien. Y... Ay, una cosa. Bueno. Bueno, de acuerdo a la secuencia de enseñanza y las tareas, se sugieren, Davini sugiere considerar los siguientes criterios. En primer lugar, de acuerdo a la secuencia de enseñanza y las tareas, comenzar el tratamiento de un tema o problema, hay que priorizar dentro de todo, utilizar recursos concretos o expresivos, pueden ser materiales visuales, manipulables o naturales, o ya sean testimonios de alguna persona. En segundo lugar, durante el desarrollo de la enseñanza hay que utilizar recursos que amplíen progresivamente las representaciones de dicho tema o problema, desde ambientes que sean naturales, o pueden ser los laboratorios que posee la escuela o alguna biblioteca. Durante el proceso hay que implementar soportes didácticos, pueden ser guías de trabajo, guías de lectura, ficheros, la misma pizarra o algún tablón. También nos dice que hay que alternar el uso de los recursos. De esto evitamos la rutina y la fatiga, y de dicho modo los alumnos no se van a aburrir, porque no es todo el tiempo lo mismo. Y por último, nos dice utilizar la pizarra o tablón para hacer una integración y una síntesis de todo. Y, bueno, eso es todo. Bien. Bien, muy bien. Es muy interesante este tema, chicos. A mí me gusta mucho porque me parece importante si uno va a organizar una clase en función de lo grupal, es interesante tener en cuenta todas estas cuestiones. Hace pensar más allá de lo que uno cree que es el trabajo grupal. Así que bueno, muy bien, y muy bien cómo administraron el tiempo, chicos, eso es importante, ¿sí? Muchas gracias, profe. Aplauso para ustedes también. Profe. Gracias, y bueno, y perdón que recién tuve ese inconveniente con el micrófono. No, son cosas que pasan. Ya lo retamos a Javier por privado, así que... Pero estas cosas suceden, no se preocupen, son cosas que suceden con las nuevas tecnologías y bueno. Bueno, y nos queda Nicolás ahora, que es el último, que él tiene un tema especial que nosotros no vimos, ¿sí? No sé si vos vas a aclarar dentro el contexto, porque si no lo aclaro yo, Nicolás, así que bueno, te escuchamos. Claro, porque es un tema que no vimos, está dentro de lo que ella llama métodos de enseñanza, porque ella dice hay distintos tipos de métodos de enseñanza y toma un montón. Yo elegí uno que es el más común y el más lindo para trabajar y se lo asigné a Nicolás. A ver, contalo, Nicolás.
Bueno, esperemos que todo salga bien, no te preocupes. Y si no, tus compañeros te van a ayudar. Digo tus compañeros porque yo no entiendo mucho, ¿viste? Así que no es mucho lo que puedo ayudarte. Te avisamos. Ahí ya se empezó a ver. Sí, Ahí vemos el... ahí ahí. está, ahí está. Ahora vemos método de proyecto, que es la primera diapositiva, creo, ahí ya te fuiste, va apareciendo otra. Método de proyecto. No importa, no importa, tranquilo. Nicolás, hay que tener en cuenta que estás solo. Y sí, ujú, ujú, sí, discúlpame, y no nos olvidemos del monitoreo, la puesta en marcha y el monitoreo que tiene que ver con el seguimiento de cómo va esa puesta en marcha, ¿sí? El seguimiento de cómo los alumnos van trabajando sobre ese proyecto, ¿sí? Pensemos en un proyecto, podemos pensar en qué podemos trabajar, en cuál podría ser un proyecto. Está bien, pero digo, ¿podemos pensar en un proyecto? ¿Un proyecto de qué podría ser en una escuela? Un café literario puede ser. Un café literario, sí. O la maratón de lectura que se hace Una anualmente. maratón de lectura, un café literario, teatro. ¿Una olimpiada puede ser? Sí, teatro, todo eso que se les ocurra, pero planteado desde un proyecto, tiene que estar escrito. Un proyecto es nada más ni nada menos que la planificación de esa actividad, ¿sí? Que tiene también componentes, va a tener un contenido, va a tener una organización, va a tener distintas secuencias, ¿sí?
esto es importante que entendamos, desde esto Y la hasta un participación de todos los proyecto. actores también. ¿Cómo? La participación de todos los actores también, ¿no? Por Tratar de involucrar a supuesto. todos. Puede ser un proyecto que solo sea del curso o puede ser un proyecto que sea para compartir con todos los años, ¿sí? De primero a sexto. ¿Como en ferias de ciencia, profe? Bueno, exactamente, pero acá estamos hablando específicamente de prácticas del lenguaje, ¿sí? Como la Sí, Feria de sí, Ciencias. claro. ¿Mm? Bien. También puede ser, pero puede ser una participación de solo el grupo y un proyecto para el grupo nada más, como puede ser un proyecto para todo el colegio, como puede ser un proyecto para todos los primeros años, por ejemplo. Se puede hacer de manera vertical o de manera horizontal la participación. ¿Sí? Bien. Exacto. Bueno, 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 está bien, estuvo bien, pensemos que él estuvo solito, que encima un tema que nosotros yo no les había dado ni siquiera para leer, ¿sí? Fue algo que elegí distinto. Clarísimo, profe. En el libro de Davini hay, digamos, los capítulos del medio que nosotros no trabajamos, se encuentran los métodos de enseñanza y ella los divide y trabaja uno por uno y da ejemplos de cómo organizar cada uno de esos métodos. Da el ejemplo de una clase en referencia a distintas, habla de ciencias naturales, habla de lengua y literatura, habla de ciencias sociales, ¿sí? Trabaja sobre esas formas, esos métodos aplicados específicamente al aula. Es muy interesante esa parte, pero bueno, no es específica de didáctica general, por eso yo no la trabajo, ¿sí? Como que la hago aparte, porque eso quizás lo trabajen mucho más profundamente el año próximo, ¿sí? Y ya más dedicado a la enseñanza de las prácticas del lenguaje o la lengua y la literatura. ¿Sí? Es mucho más específica la didáctica a partir de segundo. Esta didáctica que trabajamos nosotros este año es una didáctica general, es lo básico, entender lo que es la didáctica, tener una idea de organización de un plan de clase, tener una idea de lo que es enseñar, de lo que es aprender, de lo que es un contenido, ¿sí? Por eso trabajamos todas esas cuestiones que abordamos durante todo el año de manera más, más general. Bueno, chicos, hemos terminado con todas las exposiciones, ¿sí? Un aplauso para ustedes, exactamente, para todo el año, para todo el trabajo de todo el año, ¿sí? Estoy en clases, abuela. Ay, perdón. ¿Cómo? Que mi abuela escuche y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, acá estamos todos los abuelos, los hijos, está bueno, es otra experiencia diferente. Bueno, yo espero el año que viene conocerlos, más allá de que no los voy a tener como alumnos, ya si vamos a cursar, ustedes van a estar en segundo, yo en primero, cruzarnos en los pasillos del profesorado y vernos personalmente, la verdad que sería muy agradable. Más allá de que algunos pueda haber en la mesa de examen, ¿sí? Algunos quizás, hasta ahora todos los que he visto van para la promoción porque han venido bastante bien, ¿sí? Pero bueno, no quita que alguno haya que rever alguna cuestión. No, lo digo así en términos generales. Profe, ¿Sí, Bárbara? ¿te puedo hacer una consultita? Porque Sí, hay todas las que compañeras quieran. hay compañeras que hicieron poner el primer proyecto
el primer tramo y dejaron en el segundo tramo por problemas personales. ¿Pueden hacer el periodo del trayecto complementario o tienen que recursar la materia? No, creo que pueden hacer sí, pueden hacer el trayecto complementario. Sí, sí. Ah, está bien. Sí, sí. Así. A ver, la gente que fue dejando, que abandonó, que no volvió más, que lo que nosotros llamamos el alumno intermitente, que vino en un principio, pues no vino más, se puede anotar para el trayecto complementario. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hicimos el año pasado? Yo, el día que me asignen, el año pasado fue el 1 de diciembre, este año no sé qué día va a ser, les tengo que mandar a todos aquellos que no aparecieron más un mail comunicándoles que están en situación de hacer el trayecto complementario y que tienen que meterse dentro de la clase, y yo publico todas las actividades, ¿sí?, que tienen que complementar. Algunos tienen que complementar todas, otros tienen que complementar una parte. A cada uno le voy señalando todo lo que tienen que complementar. Y cuáles son las fechas de entrega. En diciembre no hay, en febrero, en marzo y en abril. Tienen esas 3 fechas de entrega. Y yo tengo, una vez que ellos hacen esa entrega, un tiempo determinado para hacer la corrección. ¿Sí? Yo todo eso se los explico a ellos. Ustedes no, porque ustedes, bueno, salvo que alguno esté en un trayecto complementario, pero ya no creo porque, a ver, estuvieron cursando todo el año, no van a ir a trayecto complementario. Los que quedaron, los que están acá, bien o mal, más allá de que alguno tenga que ir directamente a final y no promocione, ya no van a trayecto complementario. Los que van a ir a trayecto complementario son los que no vinieron más. Y ellos no tienen la posibilidad de promocionar, sí o sí van a No, final. ¿cómo van a tener la posibilidad de promocionar? De ninguna manera. No, no, no. Escúchame, si tienen hasta abril del año que viene para aprobar, van a rendir examen final en diciembre del año próximo. O en agosto, si quieren. Pero, no, escúchame, no vinieron en todo el año, no van a promocionar de ninguna manera. No, no. No, porque viste que este es el mundo del revés, entonces. No. Profe, Sí, decime, Agustina. una consulta. El tema de la corrección, o sea, para saber si promocionamos o no, ¿cuánto tiempo vamos a esperarlo? El viernes. Ah, perfecto. A ver, yo hoy, bueno, ya ahora en un rato me tengo que ir, pero después a la tarde voy a corregir algo, mañana voy a corregir otro poco, y yo entre el viernes y el sábado cierro y les mando la corrección por el... Ay, por la clase, no me sale el nombre. Classroom. Por el Classroom, ahí están, por el Classroom, y bueno, y ahí les aviso si promocionaron o no. Y después tengo que subir la planilla. Yo les dije que la semana próxima no estoy, entonces yo esto lo tengo que tener finalizado. Independientemente de esto, cualquier duda que tengan, me mandan un correo, ¿sí? Y me dicen, yo, más allá de que no esté acá en Buenos Aires, puedo mirar el correo, no es que me desconecto del todo, voy mirando el correo por si hay algún inconveniente, ¿sí? Igual yo le voy a avisar a Pablo que no voy a estar. Pablo es el preceptor, por las dudas, ¿sí? No sé qué otra cosa más en cuanto a la organización, es eso, yo, digamos, como máximo el sábado ya estoy entregando las notas, ¿sí? De aquellos notas conceptuales. Si tengo que poner nota numérica, se van a enterar cuando vean la planilla, ¿sí? Pero bueno, saben que los que promocionaron tienen más de 7. 7 o más. ¿Sí? 7 o más. ¿Y la libreta quién firma, profe? La libreta. La libreta, no sé, la firman bueno. ahí en el profesorado o el año próximo me buscarán a mí. Igual, a ver, la libreta más que nada es una cuestión de ustedes. Si yo paso la planilla, es más, además de volcar la nota, yo me guardo una copia, porque se puede perder, pueden pasar un montón de cosas. Entonces yo tengo guardada la copia de las notas que yo subo, más mi cuadernito,
que yo amo, que es así, ¿entienden? Donde yo tengo anotado nombre y apellido de cada uno, los trabajos, mis anotaciones, y eso lo guardo como si fuera tesoro, porque después pasa que se pierden las cosas. Así que quédense tranquilos que yo igual tengo todo acá anotadito en mi cuaderno. Dudas, preguntas. Tenemos 10 minutos. Profe. Sí, es un montón. No, primero las damas, perdón. Ay, por favor. Gracias. Profe, le quería consultar si antes de que termine nos podríamos quedar con Paola, que le queríamos comentar algo. Sí, cómo no. Sí, después cuando se vayan todos. Sí. Perfecto. Gracias. Ignacio. Profe, yo quería preguntarle si la vamos a tener en alguna otra clase. No. ¿No? Ok. No, porque a ver, las clases terminan la semana próxima, ¿sí? ¿Cuándo sería? El 16. El martes. ¿Sí? El martes es la finalización de la cursada, martes 16. O sea, nosotros el miércoles ya no tendríamos clase. Independiente, por eso yo aproveché para organizar un viaje la semana próxima, que es la semana que yo sabía que ya no teníamos clase. ¿Sí? Por eso les comenté que avisé que no iba a estar la otra semana, porque justo llegó ese día, y bueno, por eso hicimos el cambio. Ya les dieron imagino que ya a esta altura les dieron las fechas de las mesas de exámenes, ¿no? Bueno, bien. Más o menos. Por eso me pasaron a mí, no es que me pasaron, organizaron la mesa para después del 24, porque estaba muy justo sobre el día que yo venía, y si pasaba cualquier cosa que no podía venir, era un tema, era como muy arriesgado que yo viniese el día antes. Bueno, entonces le dije, por favor, pasame y organizalo distinto, no me pongas a mí primera, que siempre me ponen a mí primera, porque no sé, porque me ponen en primera, en la primera semana siempre. Bueno, no sé, para los que van a dar el examen final, creo que ya lo hablamos a esto, necesitan preparar un tema, ¿sí? Algo que les resulte más fácil, pueden hacer una presentación con algún recurso que quieran utilizar, como puede ser una viñeta, como puede ser un PowerPoint, lo que quieran, y luego se realizan preguntas referidas a todo lo trabajado en la clase, ¿sí? Todo lo trabajado durante las clases. Y bueno, el examen es presencial para aquellos que rinden el examen final, ¿sí? Para aquellos que no rindan el examen final, yo voy a volcar las notas en una planilla y luego... y respecto a lo que me preguntó Ariel, ahora me acordé, esperen que conecté porque tuve que conectar con lo presencial. El día del examen, de las fechas de examen, ¿sí? Yo paso la nota de promoción. Entonces, pueden ir a firmar la libreta. Antes se hacía así, disculpen. Eso le iba a decir. Sí, que la primera fecha sí o sí no tenemos que anotar todos los que promocionamos para que usted no firme la libreta. Eso fue lo que dijo. Sí, eso lo hacíamos antes, pero viste, yo ya me voy olvidando hace 2 años que no voy, y cierto que de manera presencial ustedes se anotan, yo hago el acta ese día, ahí nos vemos, nos conocemos, hago un acta con todo el nombre y el apellido, los promociono, les paso la nota y ahí les firmo la libreta. Sí, tenés razón, Bárbara. Viste que hice conecté, hice sinapsis. Claro, eso era a eso me refería también. Sí, Ariel, lo que pasa Sabía es que nos teníamos que anotar en todas, pero como usted empezó a decir que por ahí, bueno. No, yo le pido disculpas, pero me olvidé de cosas que hacíamos en la presencialidad. Es como que estoy conectada ahora, tardé un montón en conectarme con lo virtual y ahora me tengo que conectar otra vez con lo presencial. Sí, normalmente es así. El día de las fechas de final, ustedes se anotan, yo les paso la nota a los que promocionaron y a los otros les tomo el examen. ¿Sí? Y ahí les firmo la libreta. Sí, igual están las fechas, pero todavía no nos dijeron cómo nos podemos inscribir. Supuestamente va a abrir una plataforma. La inscripción siempre fue a través de una plataforma. Antes era de manera presencial, pero ya creo que hace unos años que se inscriben de manera online.
Sí, lo sé por sistema y están implementando una nueva plataforma, así que están tardando con eso, pero ya. Según me dijo Pablo ayer, que tengan paciencia, que después le va a informar. Bueno, tengan paciencia que después les van a informar. Lo único que... El 1 de diciembre. No, se tienen que anotar. En realidad la fecha para inscripción de los exámenes es la semana... no, me parece que es la semana próxima. El 16. El 16 empieza, claro, tiene razón Romina, el 16 empieza la inscripción. Porque nos dijeron a nosotros que era del 8 al 16. Calculo que esta semana ya lo van a poner en actividad. Bueno, chicos, ha sido un placer enorme. Un gusto, profe, felices vacaciones. Acompañarlos todo el año en esta difícil misión. Ya nos veremos, ya sea para los que dan final o ya sea para los que vienen a firmar la libreta. Es importante que vengan a firmar la libreta, ¿sí? Más allá de que yo guardo y todo, bueno, es importante que tengan la firme ya concluida la promoción o el examen final. Y bueno, nos vamos a ver personalmente, sí, nos vamos a ver. Así que bueno, nos vemos en unos días, si Dios quiere. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias por todo. Suerte con las Gracias, otras profe. materias. Que le pase lindo, buen viaje. Buen viaje, profe, que le vaya bien. Gracias. Buen viaje. Gracias. Un placer tenerla como docente, la verdad, faltan docentes así, de verdad. Bueno, muchas gracias, qué lindo escucharlos. Nos Cariños. vemos. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. Buenas vacaciones.